Queremos dar la bienvenida a las personas que están por primera vez con nosotros esta linda mañana. Gracias por venir, nos sentimos privilegiados con su presencia. Gracias a los que nos reciben en sus casas también. Que hasta allá llegue la bendición de Dios para ustedes y que Dios les conceda las peticiones de sus corazones. Estamos felices. Decíamos hace unos minutos que esta es una fecha muy significativa en la historia de nuestro país y quiero decir un par de cosas. Anoche hice algún comentario y alguna gente me dijo, pero de verdad es así. Sí, es así. Cada pueblo, cada nación, cada familia, cada grupo, cada iglesia desarrolla sus mitos. Un mito no es una mentira, un mito es algo que creemos que es cierto, pero que no es cierto, que no es lo mismo que una mentira. Y que se va reforzando con el paso del tiempo, con el transcurrir de los años. Los seres humanos necesitamos mitos para vivir, para enfrentarnos a la vida. Los hombres, por ejemplo, los varones, entre más viejos nos vamos poniendo, éramos mejores para jugar fútbol, éramos mejores para pelear. Cuando yo estaba joven a mí las mujeres me sobraban. Mentira, tenía que pulsearle y casi nada le salía. Pero entre más viejo usted se va haciendo, más carga cree que era. El mito se va alimentando. Las mujeres es igual. Yo no sé para qué me casé con este viejo si yo tenía una fila de novios. Eso hubiera querido usted, pero no. Y con las naciones es igual. Para darle identidad, las naciones inventan cosas o ajustan cosas. Una de las situaciones interesantes del 15 de septiembre es que nosotros celebramos la independencia, patria. En realidad la inmensa mayoría de gente que está hoy en las calles no sabe ni de quién nos independizamos, ni de qué, ni cuándo, y lo peor es que no saben que no nos independizamos. O sea, el 15 de septiembre de 1821 no pasó absolutamente nada. Costa Rica es una de las provincias más alejadas, más pobres, más perdidas de un imperio gigantesco, del imperio español, y nosotros para España nunca representamos absolutamente nada. Aquí no había oro, y lo único que hacían los indios nosotros eran ollas de barro, y eso como que en España no tenía ningún atractivo. Entonces, como no producíamos nada, los reyes españoles nunca invirtieron nada. Para que ustedes tengan una idea, España tiene reyes desde hace unos 1400, 1600 años hay reyes en España. En todos esos años solo un rey español ha venido a Costa Rica y vino hace como 10 años, Juan Carlos. O sea que mientras fuimos colonia de España nunca ni para hacer un viaje. Entonces, como España quedaba tan lejos y era tan grande, tenía dividido su imperio en diferentes formas políticas. Una forma eran los virreinatos. O sea, en España había un rey y un virrey sería como un vicepresidente, era el representante directo del virrey. A nosotros nunca nos tocó el privilegio, no siquiera de un rey, sino no tuvimos ni virrey. Hubo el virreinato de Lima, que abarcaba Perú y América del Sur, pero nada más. Y luego de los virreinatos había otra cosa que se llaman las capitanías generales. Una capitanía general estaba gobernada por un señor, un funcionario de la corona, que tenía el título de capitán general. La capitanía general que nos quedaba más cerca a nosotros era la de Guatemala. Entonces Costa Rica en realidad dependía, más que de España directamente, de la capitanía general de Guatemala. Recuerden que en esa época no hay carreteras, no hay medios de comunicación, y Costa Rica tampoco produce nada para Guatemala. Somos la última provincia de la periferia y hasta aquí no llega nadie. Las cosas bonitas llegaban hasta Nicaragua, nosotros éramos mantequilla. Costa Rica era sumamente pobre, lo único que se hacía, los únicos ingresos que había aquí era por el tráfico de mulas, para que vean que lo de las mulas y el tráfico ya es viejo. Traían mulas desde Honduras, porque ni mulas teníamos nosotros, para irlas a vender a Panamá. ¿Por qué las iban? Está bien si no hablamos de la Biblia hoy. ¿Por qué las iban a vender a Panamá? Porque en Panamá llegaban las recuas, las filas de mulas, cargadas con plata, con oro, desde Perú, desde Bolivia, y en Panamá había un puerto, Panamá Viejo, un puerto, y ahí atracaban 2 veces al año
la flota española, que salía de Sevilla, salía de Cádiz, cruzaba todo el Atlántico y llegaba a cargar el oro que durante todo el año se iba acumulando en Panamá o se acumulaba en Cartagena de Indias, que es un puerto colombiano, porque en esa época no había puertos sobre el Pacífico todavía. Entonces se ocupaban muchas mulas y las mulas las traían de Honduras y tenían que cruzar por Costa Rica. Cuando la mula entraba a Costa Rica le cobraban $1 de impuestos, para que vea que eso tampoco es nuevo, los impuestos. Cobraban $1 de impuestos por mulas, las mulas cruzaban por Nicaragua, llegaban a San José, ahí las ponían en los repastos, ahí en los potreros, lo que ahora es Moravia y San Pedro, Montes de Oca, donde toda la gente juega vivo. Ese era un potrero y un guayabal lleno de mulas. Y cuando la mula cogía aire y se había alimentado otro poquito, hacía la segunda parte del viaje. La segunda parte del viaje la salían de San José, cruzaban a Quepos, por la montaña, le venían por la playa, la mula llegaba toda bronceada, y adivine a dónde llegaba, a Boruca. Boruca era un lugar importantísimo. Ahí había más repastos. La mula volvía a descansar, engordaba, se ponía cachetona, y entonces la llevaban y cruzaba la frontera y se la vendían al lado panameño. Nada más, de ahí en fuera no producíamos absolutamente nada. Lo que nos quedaba era que la única esperanza de este país de ganar plata es que entraran mulas para cobrarle $1 por mula. Pero, y aquí viene el truco, como la Iglesia Católica es la iglesia oficial del Estado, la iglesia está exenta de pagar impuestos. Y como los comerciantes siempre han sido comerciantes, ¿qué hacían? Un comerciante venía de Honduras con 50 mulas y al llegar a la frontera, en Guanacaste, buscaba al sacerdote y le decía: padre, hágame un favor, diga que estas mulas son suyas, yo le regalo 5 pesitos. Entonces el sacerdote cogía las 50 mulas y las cruzaba a él. Esas mulas se hubieran tenido que pagar $50 de impuestos, pero como el sacerdote decía que eran de él, entonces no pagaban nada. El comerciante le daba $5 al sacerdote, se ganaba 45 él por no hacer nada, y el cura se ganaba 5, y el gobierno quedaba a pija, diría mi abuelo, sin nada. Entonces, para que vea que nada es nuevo debajo del sol. Y por eso este país seguía más pobre, ni a punta de mulas pudimos levantarlo. En ese momento, en Europa está habiendo una serie de movimientos filosóficos, un movimiento que se llama el enciclopedismo, que nació en Francia. Está la Revolución Francesa, hay filósofos pensando, diciendo: ¿por qué tiene que haber esclavos? ¿Por qué tiene que haber países que gobiernen a otros? Empieza a salir el concepto de los derechos humanos, el derecho del hombre a ser libre, a ser feliz. Y hay algunas personas, hijos de gente de dinero de América, que se han ido a estudiar a Europa. Hombres como Bernardo Higgins, hombres como Simón Bolívar, hombres como San Martín. Y allá se empapan de esas ideas. Dicen: la verdad es que ¿por qué tenemos que pertenecer a España? Y se vienen a Sudamérica y organizan una guerra en toda regla. Una guerra que afecta a Venezuela, a Bolivia, a Colombia, a Chile, al Perú, a la Argentina. Y se levantan en armas miles de hombres, ejércitos, a pelear contra España. España, en ese momento, tiene posesiones no solo en América, sino en Asia, en África, en Europa, y tiene que tener destacamentos de soldados y barcos atendiendo todo eso. Y España empieza a hacer números y se da cuenta que ya en ese momento ya América dejó de ser rentable, ya todo el oro y la plata que se podían sacar se sacaron. Entonces, ¿para qué desangrarse aquí en una guerra? ¿Para qué perder miles de soldados y mandar cañones y barcos con pólvora y armas y gastar toneladas en una guerra aquí en un lugar remoto? Finalmente España se rinde o se retira, y los países sudamericanos logran su emancipación, logran su liberación. Simón Bolívar tiene un sueño glorioso, enorme, que Hugo Chávez convirtió en una pesadilla, y el sueño de Bolívar es agarrar todas las repúblicas de América del Sur y convertirlas en una sola gran nación. Pero como somos ticos y latinos, hispanos, no podemos hacer nada juntos, y entonces más bien terminaron peleándose unos con otros y quedaron un montón de paisecitos ahí fragmentados. Si España dejó ir a América del Sur, donde estaban las minas, por ejemplo Potosí, estaban las minas de oro, las minas de plata, las de cobre, la dejó ir,
Imagínense si no tenía ganas de dejar ir a Centroamérica, que no producía nada. Entonces Centroamérica, o la Capitanía General de Guatemala, empieza a negociar, pero sin guerras. Empieza a negociar a ver si España no suelta, y España feliz de la vida. En esa época la capital de Costa Rica no es San José, es Cartago. Y llega una notificación a Cartago diciendo que España nos quiere soltar. Los viejitos se reúnen, lo que se llamaba el cabildo, que sería como la municipalidad o el gobierno ahora, y se asustan muchísimo porque no se les ocurre qué vamos a hacer si no tenemos papá. Y entonces toman una decisión de que no van a hacer nada, también muy tica, o sea, acordamos no acordar. Entonces decidimos no decidir nada, y hay una frase famosa que dice: hasta que se aclaren los nublados del día. Entonces todo esto que celebramos con faroles y tambores y banderas y minifaldas, en realidad no es ninguna guerra de liberación, ni es ninguna cosa. Nosotros no sabíamos qué hacer con la libertad que nos cayó del cielo. Como no sabíamos qué hacer, pedimos ayuda. Le pedimos a México que nos aceptara. México en ese momento tenía un gobernante, un emperador que se llama Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide no estuvo como muy interesado en recogernos tampoco. Entonces decidimos inventarnos un país que se llamó la República Federal de Centroamérica, que incluía a todos los países centroamericanos que conocemos, más uno que se llamaba Quetzaltenango, que ahora pertenece a Guatemala. Ese también duró poquísimo. Nosotros no podemos hacer nada juntos. Entonces terminamos peleándonos unos con otros. Costa Rica dijo: yo no quiero ya más. Y fue cuando vino un señor, un general hondureño que se llamó Francisco Morazán, que era un hombre muy similar a Bolívar en su visión, en sus ideas. Él dijo: ¿para qué tener 5 países tan chiquiticos que no pueden hacer nada? Mejor hagamos uno grande, que era la federación. Cuando Costa Rica se quiso salir, ya muchos años después, Morazán vino a Costa Rica con hombres, con salvadoreños, hondureños, armados, para obligarnos a ir, y pues aquí los ticos lo derrotaron y lo fusilaron. Les decía anoche que nosotros tenemos la costumbre de fusilar a la gente, y después de que la fusilamos, la honramos. Entonces por eso aquí a 100 metros el barrio que hay se llama Barrio Morazán. Mucha gente no sabe por qué, y la escuela se llama la Escuela Francisco Morazán. Ese fue el señor que matamos. Y este mes que pasó, en septiembre, la Asamblea Legislativa lanzó un proyecto para declarar el año 2014 el año glorioso, porque se cumplen 2 siglos del nacimiento de Juan Rafael Mora, señor que fusilamos en Punta Arenas. Y para no matarlo solo, lo matamos con el general José María Cañas, un salvadoreño que fue el que nos ayudó a ganar la guerra contra los filibusteros. Así les pagamos. Entonces, nada más para contarles que nada de todos esos enredos y problemas que tenemos es nuevo, y que todas estas celebraciones que hacemos, yo les decía anoche, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, las bastoneras, que están muy guapas, pero qué tienen que ver con la independencia? Ustedes se imaginan las bisabuelas de ustedes alzándose aquellos batones y enseñando pierna y marchando ahí. ¿Qué salen a hacer esos pobres chiquillos del colegio marchando? Marchar es un ejercicio militar, marchando en un país donde no hay ejército. Pero todo esto es parte del mito. Entonces usted oye los discursos de los políticos y nos sentimos orgullosos y somos un país independiente y somos un país libre, y la gente sale con el pecho hinchado. Nosotros no somos independientes de nada, hay que ser realistas. Un país que no produce ni lo que se come, un país que tiene que traer arroz de Argentina y que tiene que importar frijoles de Chile, ¿cómo va a ser independiente? Un país que le debe el alma a todo el mundo, al Fondo Monetario Internacional, al BID, a los gobiernos habidos y por haber, ¿cómo va a ser independiente? ¿Cómo vamos a ser independientes si para hacer un puente necesitamos que nos lo regale el gobierno de Italia sobre el río Terra? ¿O necesitamos que el gobierno chino nos lo regale sobre el río Tempisque? ¿Qué quiere? Y usted oye a la gente hablando de soberanía y de independencia y de libertad. Eso no tiene sentido, pero a la gente le suena bien. Entonces, en vez de darle ideas, pues les damos garrote al tambor y la gente queda contenta. Pero tenemos que entender, lo celebramos como ciudadanos, lo celebramos como ticos, pero eso es parte del mito constitutivo de una nación. La Navidad, igual salimos, la celebramos, nos comemos algo, hacemos tamales, pero entendemos que es un mito. Sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. El famoso Día de la Raza,
12 de octubre, todos los carajillos de la escuela con la panza pelada, pintados con achote, jugando de indios. Porque Colón descubrió América, eso es otro mito. América fue colonizada por gente de Polinesia, de unas islas en el sur del Pacífico, 1000 años antes de que llegara Colón, América del Sur. Y América del Norte había colonias vikingas. 600 años a 2000 antes de que llegara Colón. Pero al final los que nos conquistaron fueron los españoles, nos mataron a los indios y el 12 de octubre celebramos la matazón de indios, dándole honra y gloria a Colón. Así somos, así somos. Hay que irlo a hacer, es parte de la ley, es parte del rito, es parte de la costumbre, pero hay que hacer las cosas, pero con la cabeza fría. Hay que entender, hay que cuestionar, hay que saber por qué lo estamos haciendo. Amén. Esto no tiene que ver nada con la Biblia, pero vamos a abrir la Biblia y vamos a continuar con una charla que tuvimos ayer sobre el libro de Ruth. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto que estoy diciendo? En 1856 peleamos una batalla contra los filibusteros, ¿se acuerdan? ¿Sí? 1856 y 1857. El gobierno nacional y la Asamblea Legislativa declararon que Costa Rica tiene una heroína. ¿Saben cómo se llama la heroína de Costa Rica? Todo el mundo sabe Juan Santamaría, pero ¿saben cómo se llama la heroína? ¿Ah? Se llama doña Francisca Carrasco, conocida entre nosotros los amigos como doña Pancha. La declararon heroína nacional porque bajo las balas de los filibusteros ella cargaba el rifle y disparaba. Todo es paja, una mentira. Esa señora era cocinera y el marido de ella fue a la guerra y se lo mataron en Rivas, y ahí mismo en Rivas se consiguió otro y se vino. Eso fue todo lo que pasó, nunca hizo nada más en la vida. Nada, absolutamente nada. Todo es mentira, no hay un documento, y se lo dice una persona que ha gastado 12 o 13 años de su vida estudiando esto. No hay un documento, absolutamente uno, que diga que doña Francisca Carrasco disparó una bala, cargó un rifle, cogió un machete, el único cuchillo era el de picar las cebollas. Pero resulta que como tenemos un país donde ahora está de moda la igualdad real, ¿cómo sería injusto tener un héroe y no tener una heroína? Entonces creamos un mito y ponemos a Pancha Carrasco a volar bala, que en su vida hizo nada de eso. Y eso es una ley, eso es un decreto. Usted tiene que creerlo con más fe que si estuviera en la Biblia. Entonces cuando usted se da cuenta, nosotros vivimos alimentados de cuentos, alimentados de mitos. Repito, yo no tengo nada en contra, todo país necesita cosas de estas para reforzar su identidad, pero ustedes como hijos e hijas de Dios deberían usar la inteligencia y entender por qué es que ocurren ciertas cosas y cómo fue que ocurrieron, y darnos cuenta que no tienen que ver nada con lo que llamamos la realidad histórica. Ayer estuvimos hablando de unas señoras muy interesantes que se llamaban Ofra, Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan de ellas? Noemí era una mujer israelita que vivía en la tierra de la promesa, vivía en Belén de Judá con su esposo que se llamaba Dios es mi rey, o Elimelech, y con 2 hijos, y que llegaron a pasar por una situación de hambre, dice el capítulo 1 del libro de Ruth, y tuvieron que emigrar a un país pagano, al país de Moab, y que ahí en Moab, pues ellos se fueron creyendo que les iba a ir bien, y les fue peor de lo que les iba en Israel. ¿Por qué? Porque primero murió Elimelech, el esposo de Noemí, y luego sus 2 muchachos, cuando alcanzaron cierta edad, en lugar de trabajar para ayudarla a ella, pues se casaron. Tuvo la mala fortuna la señora esta de que sus 2 hijos mueren también, y dice la Biblia que ella quedó desamparada, esa es la palabra que utiliza, quedó desamparada en una tierra ajena, con 2 nueras que eran de otra cultura, que hablaban otra lengua, que servían otros dioses. Pero cuando estaban en esa condición, decíamos anoche, versículo 6 de Ruth 1, se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oiga esto, ella se vino de Israel porque en Israel había hambre, se vino a vivir a Moab, se le mueren en Moab el esposo y los 2 hijos. En medio de esa crisis emocional, existencial, económica, le llegan noticias a esta señora. ¿Cuáles son las noticias?
de que Dios está visitando a su pueblo Israel para darle pan. Y ella le dice a sus nueras: muchachas, aquí no me quedo ni un día más, yo me voy. Yo quiero tomar unos minutos, no quiero predicar hoy, pero sí quiero tomar unos minutos. Qué interesante es cuando se están viviendo tiempos de crisis y llegan buenas noticias. Qué interesante es eso. No sé si usted ha pasado, pero hay épocas en la vida de uno, oiga, que da miedo hasta levantar el teléfono, da miedo hasta despertarse, porque es una cosa detrás de la otra. Llaman a la puerta y es un cobrador, man. Sale a dar una vuelta del carro, se poncha una llanta, va a bajar el repuesto, está ponchado. Hay días así. Yo recuerdo, yo he tenido algunas rachas así en mi vida. Tuve una que creo que se las conté una vez. Tenía un carro que lo había comprado obviamente de segunda, me lo vendió Eduardo Ramírez. Era un Honda Accord, y como Eduardo era de la iglesia, era mi amigo, me lo vendió a pagos de como pudiera. Bueno, yo feliz con el Honda. La cosa es que me voy para San José en el Honda, y como por el kilómetro 70, después empezando a bajar ya después de los Chespiritos, se me poncha una llanta, y yo siento que el carro está ponchado, lo orillo, me bajo, lo reviso, ponchado. Bueno, ni modo. Voy a poner el repuesto, abro la cajuela, saco el repuesto, y el repuesto estaba más ponchado que la llanta que andaba. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es tarde ya en la noche. Digo, aquí lo único que me queda es, estoy como en el kilómetro 70, es ir a la gasolinera del Empalme a ver si logro. Entonces me quedo ahí parado, orillo el carro todavía más, me quedo haciendo tonto con la llanta ahí. Pasa un montón de carros y me vuelven a ver, para un señor y me dice: ¿qué pasó? Y le digo: ponchado y necesito llegar al Empalme. Si yo te llevo, me voy para el Empalme, arreglo la llanta. Ya todo esto ya está pasando el rato, ya es noche. Ahora, hacer tonto en el Empalme, esperar que pase un carro y que me quiera dar right para arriba. Aparece un buen samaritano, gracias a Dios, me trae, me bajo con el repuesto ya arreglado, el tipo me deja y sigue, y voy a cambiar el repuesto. Cuando lo voy a cambiar, yo me asomo y veo algo raro, siento algo raro, no fue que, y me asomo a ver qué es, y veo que el asiento está lleno de fragmentitos como de piedritas brillantes, y son los pedazos del vidrio de seguridad. Y digo: caramba, alguien quebró el vidrio. Pero no es que alguien quebró el vidrio, sí lo habían quebrado. Y en eso se me enciende el foco. Yo venía saliendo de una crisis que usted no tiene idea, financiera, y había hecho un negocio, me había ganado no sé si como 100,000 pesos o algo. En ese momento para mí eso era, y había comprado 2 pares de zapatos, tenía años de predicar con los mismos, había comprado ropa y me había comprado un juego de herramientas. Y resulta que como era la ropa y las herramientas nuevas, no las había echado en la cajuela del carro, sino venía en el asiento de atrás. Alguien pasó, quebró el vidrio y sacó eso. Usted no sabe lo que yo sentí. Y bueno, ay señor, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar, no voy a buscar policías, no hay nada más de montarme y jalar. Me monto y voy a meter la llave al llavín del carro para poner la edición, y qué raro, seguro estoy conmocionado, temblando, y no logro pegar con la llave, y no, pues aquí es, y voy a ver, y hay un taco dentro de la cerradura. Y el taco es que no solo tratando de robarse, trataron de robarse el carro. Y al tipo o a los tipos se les quebró la llave de ellos adentro y se fueron corriendo. Pero al quebrárseles adentro, yo no puedo meter la llave mía. Ya en ese momento yo quería hablar en lenguas. Y aquí, ¿qué me queda? Me queda desarmar el llavín sin herramientas, porque me la robaron, y ver si pongo el carro directo y hago el circuito con los cables y arrancarlo e irme para San José. Cuando ya logré hacer todo eso, cuando yo iba para San José con una desmoralización, llegué a la casa, estaba viviendo en San Blas de Moravia con mi familia, llego a la casa, pero he hecho una desgracia, y en la noche orando digo: no, Dios, esto es mucha pendejada, nada se ha perdido, estoy sano, estoy vivo, eso, al carro no me ha pasado nada, mañana compro la ventana de repuesto y la vida sigue, no pasa nada, Dios me va a devolver. Y me empiezo a terapiar yo solo y me siento como 40 versículos y me acuesto con una sonrisa de oreja a oreja. Resulta que la Honda en Costa Rica en esa época la distribuía una empresa que se llama Faco, y era como un monopolio, todo lo que era Honda lo tenía Faco. A la mañana siguiente llamo a Faco para ver cuánto cuesta la ventanilla trasera del vidrio, y esa noche que yo llegué a la casa se había incendiado Faco. Sí, a usted le da mucha reja. Amén.
Y yo no lo podía creer, y Dios mío, pero ¿cómo se va a quemar la noche que me quiebran el vidrio a mí, me roban? ¿Qué me queda? De ahí ese día no saco el carro de la casa, creo que al lunes siguiente yo tengo que ir para San Isidro, tengo que llevar a mi esposa que estaba trabajando en la clínica bíblica, la voy a dejar. De ahí, sin vidrio, voy y la dejo. Cuando yo la dejo en la clínica bíblica ya estaba goteando y tenía que venirme para Pérez, y ya no era goteando, era un aguacero y yo sin la ventana. Y entonces de ahí, me iba a ahogar allá adentro. Entonces digo, aquí el toque es parar en la primera pulpería, compro bolsas de basura, de plástico, y busco scotch y le hago una... Pero era un baldazo que ustedes no tienen idea. Y la única pulpería que encontré en ese momento sí tenía bolsas pero esas bolsas canguro y no transparentes sino negra. Entonces yo vengo bajo un baldazo manejando con una pared negra aquí que no permite ver nada, y veo como un caballo carretonero, solo puedo ver para adelante. Llego aquí por San Pedro, tengo un alto, San Pedro Montes de Oca, tengo un alto y carriles con dos carros para acá, dos carriles con carros para acá. La gente se ataranta cuando está lloviendo, nadie cede el paso a nadie, y de pronto un señor, un ángel de Dios, para y me dice que le dé. Y yo estoy estresado y el hombre me dice que le dé, yo le doy. Y venía un tipo volado por el otro carril, ¿no? Yo nada más sentí bla. Pongo el freno de mano, pongo las luces de emergencia, inmediatamente el otro carro queda por allá hecho, pero un gajo. Me bajo en carrera, voy al otro carro y está el señor hacia adentro. Y le digo, brother, está golpeado, ¿tiene algo? No, creo que estoy bien. Y le digo, bueno, salga del carro y camine y párese, a ver si está bien. Y ya se para. Y cuando ve el carro, como mejor lo hubiera dejado adentro, cuando ve el carro de él como quedó, el hombre casi le da un infarto. Y me dice, ay, este carro no tiene ni 3 meses, es del gobierno, y si yo estoy empezando a trabajar, ahora me despiden. Y empieza ese tipo. Y no, brother, tranquilo, no fue culpa suya, fue culpa mía. Claro, el tipo venía disparado, pero venía del carril de él. Le digo, fue culpa mía, yo metí la trompa al carril suyo, no podía ver nada. Les sigo contando la historia. Ya en ese momento, vea todo lo que deja una llanta ponchada. En ese momento todo el tránsito está parado ahí, estamos bloqueando casi 3 de los 4 carriles. Hay una pila de carros para San José pitando, hay otro que va para San Isidro pitando. La gente que es súper fina, apenas ve un accidente empiezan a sacar la cabeza a ver si hay sangre, como si les importara a ellos. Llega el tráfico, ya qué pasó, me agarra a mí, agarra al muchacho, qué fue lo que pasó, el muchacho le cuenta, me llama a mí, qué fue lo que pasó. Y luego yo venía aquí, no veía nada, metí la trompa en el carril de él. Y él me dijo, pero fue culpa mía. Es que le dice, ¿dónde sos vos? Y le digo, de Pérez. Y si yo también soy de Pérez, vean, nunca se le ocurra decir que usted tiene toda la culpa. No se eche toda la culpa, el policía de tránsito. No se eche toda la culpa, man, porque después le da feo. Y le digo, bro, así fue como me lo estoy contando. No fue, él venía rápido, le digo, o venía en el carril de él, yo fui el que me metí. Ya usted. Firmo. El carro mío sin foco, sin bumper, así me vine. Llegué en esa época, estaba viviendo aquí en San Isidro, la casa tenía en la Hortensia. Metí ese carro ahí en una crisis depresiva. Y lo peor es que cuando hay un accidente de tránsito hay un juicio y hay que ir a declarar, pero a la alcaldía de la zona, no donde usted vive, sino donde ocurrió él. Entonces me toca ir a declarar a San Pedro como la otra semana. Y yo le tengo pánico a lo que son abogados, jueces, médicos, dentistas, o sea, la mitad del mundo. Y ya estoy en la casa y me toca, ya es casi la hora de irme para el juicio, y le digo a Luisa, anda conmigo, para no ir solo porque esas carajadas me estresan. Llego a la alcaldía de San Pedro, ya, ¿qué se le ofrece? Ah, sí, yo soy Yamil Jiménez, como si fuera. ¿Y qué? De ahí tengo una cita ahora, que hay un juicio, no sé qué acá. Que, no, ya no, eso fue ayer. Dice, no, ya pasó. Y el otro muchacho vino y declaró, y lo que él declaró es lo que queda ahora. Ni siquiera el día del... Va otra vez para la casa más oprimido que antes. Llego aquí a Pérez Celedón y me llaman por teléfono. No había celulares en esa época. Soy el oficial mayor del ministerio de no sé qué, economía creo que era. Ajá, yo soy el superior de fulano de tal, y yo no me acuerdo quién fulano de tal. La persona con la que usted tuvo una colisión un día, se le digo así, señor. Dice, él contó aquí, él firmó un reporte, entregó un reporte de cómo había sido el accidente. Dice, yo quiero oír la versión suya.
Digo, no, la versión mía es esta. Un señor me cedió el paso en un carril, yo olvidé que venía otro carril, pasé, estaba lloviendo, el muchacho venía, pero yo tenía la trompa de mi carro metida en el carril de él. Él me golpeó, pero la culpa fue mía. Carro de verdad no tenía 3 meses. Me dice, bueno, y entonces yo tenía que hacerme cargo de la reparación del carro mío y de todo el carro del otro señor, que creo que lo iban a declarar pérdida total, el carro del ministerio. Y me dice, bueno, lo llamo dentro de unos días para ver cómo va evolucionando esto. Como a los 3 días suena el teléfono, nunca se me olvida, entre ese lapso de 3 días hubo un domingo, yo entré allá al templo de abajo con una cara más de loco que normal, y había 3 hermanos ahí en la puerta. Yo ese día iba tan mal que les dije, hermanos, hagamos una cosa, pueden orar por mí antes de entrar al templo. Ahí me pusieron la mano encima los 3, me echaron fuera los demonios de mala suerte. Había un bichillo en los picapiedras llamado mala suerte, ¿no se acuerdan? Bueno, así me sentía yo, como que andaba con el bicho ese para arriba y para abajo. Para no cansarlos con el cuento, el lunes siguiente suena el teléfono, es el oficial mayor y me dice, señor Jiménez, ya lo del carro nosotros vamos a hacer cargo, le agradecemos mucho su honestidad, le agradecemos mucho su sinceridad, le agradecemos mucho que no le haya echado la responsabilidad al funcionario nuestro y que usted le haya asumido todo. Encárguese usted de arreglar su carrito y no se preocupe por lo de nosotros, aquí nosotros vamos a manejar todo el resto. Y de ahí en adelante las cosas empezaron a cambiar. Pero hay días así en que a uno no le sale nada, se le quema la refri, se le quema la cocina. Y en esos días de pronto qué bueno es oír una buena noticia, ¿no? ¿Sí? Yo estaba, usted no tiene idea, no tenía plata en más, la platita que tenía la había gastado en una gata, un juego de herramientas y 2 pares de zapatos. Y eso haciendo un esfuerzo gigantesco. ¿De dónde iba a pagar yo un carro como eso? Man, no sé ni qué marca era, lo habían importado directamente para ellos. Era una cosa finísima. Y de pronto te llega esa noticia de un señor que nunca has visto, que no conoces, y te dice, no tiene que pagar nada, nosotros no vamos a hacer cargo. Yo sentí que me habían quitado de encima, hermano, una piedra. Y lo que quiero decirles es que en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, y ese es todo mi mensaje, esto reforzándolo de anoche, Dios se va a encargar de que personas, aún gente que usted no conoce, van a levantar un teléfono, van a llegar a su vida, van a mandar una nota, va a oír usted una noticia que le va a inyectar oxígeno, que le va a decir, no todo está perdido, Dios no se ha muerto, Dios no se ha olvidado de mí, el brazo de Jehová no se ha cortado, Dios va a mover el corazón de quien tenga que mover para que esta mala racha pase y la bendición de Él empiece a fluir sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi iglesia. La cosa es que usted no afloje. Esta señora Noemí tenía más de 10 años, sabemos que tenía más de 10 años de estar viviendo en Moab, como extranjera, humillada, marginada. Pero dice que un día le llegan buenas noticias. Dice, Dios está visitando a su pueblo en Israel para darles pan. Pan es alimento, es sustento, es bendición, es prosperidad económica. Hay momentos que uno no ve la luz en ningún lado. Hay momentos en que todas las noticias que llegan son malas. Pero Dios sabe que así no podemos funcionar. Dios sabe que el ser humano necesita fe, necesita esperanza, necesita creer, necesita algo, aunque sea pequeñito, de qué agarrarse, aunque sea de un clavo ardiendo, una promesa pequeñita de Dios. Pero usted se agarra de esa promesa y Dios empieza a bombear oxígeno otra vez en sus pulmones espirituales, hasta que usted salga y coja fuerza, diga, me voy a levantar y voy a ir donde Dios está repartiendo. Porque amigo y amiga, hay que ir donde Dios reparte, hay que ir donde está la bendición. Usted solo no va a lograr nada. Hay que tragarse el orgullo, hay que tragarse la autosuficiencia. Ah, no, si Dios quiere bendecirme, aquí en la casa tiene que bendecirme. ¿Quién es usted para ponerle condiciones a Dios? No, Dios reparte pan en un lugar, y si usted quiere pan, vaya al lugar donde Dios está repartiendo pan. Dios no le va a mandar un ángel a usted con un saco de tosteles y de rosquillas. Hay que hacer el esfuerzo. La Biblia dice que esta mujer se levantó, tomó a sus 2 nueras y empezó a caminar desde Moab hasta Belén de Judá. Créame que son cientos y cientos de kilómetros bajo el sol, donde no hay caminos. Pero la mujer quiere pan. El que quiere la bendición de Dios, el que quiere la abundancia de Dios, tiene que esforzarse, tiene que trabajar. La Biblia dice, Dios va a bendecir toda obra de tus manos. Pero si la única obra que hace en sus manos es manejar el control remoto del televisor, pues seguro Dios lo va a bendecir regalándole unos 10 canales más. Pero nunca va a lograr más. Hay que hacer un esfuerzo extra, hay que caminar la segunda milla.
Yo estoy soñando con que venga un tiempo que van a ocurrir cosas tan sobrenaturales en esta iglesia, que todo Pérez Celedón, toda la zona sur va a oír Dios está repartiendo pan en ese lugar. Hay gente que está siendo bendecida, hay gente que está siendo sanada, hay gente que está siendo restaurada, hay gente que está siendo llenada del Espíritu Santo. Dios está repartiendo dones, talentos, habilidades, ministerios. Y vamos a hacer el esfuerzo para ir. Nos vamos a levantar y vamos a llevar a nuestras nueras y a nuestros hijos y a nuestros esposos y abuelos y los vamos a poner en el lugar donde Dios reparte. ¿Sabe? Cuando esas cosas empiezan a pasar, la gente no es tonta, la gente oye, la gente se da cuenta. El año pasado estaban dos señores que ninguno de los dos viene a la iglesia y ninguno de los dos creo que me quiere. Y trabajan los dos en la caja del seguro, en el hospital Escalante Pradilla. Estaban conversando y uno al otro le decía: maestro, ya yo no aguanto andar a pie, necesito comprar un carro. Y el otro le dice: ¿por qué no lo compra? Y dice: pues ¿de dónde? Y con el sueldo apenas la estoy viendo oscura. Y el otro, los dos son enemigos míos. El otro dice: ¿por qué no va a la casa del banquete? ¿Por qué no va a la casa del otro? ¿Para qué? Y todos los que van ahí tarde o temprano. Seguro lo dijo como burlándose o criticando, pero qué bueno. Qué bueno que sepan que hay un lugar donde Dios está repartiendo pan. Qué bueno que sepan que hay un lugar donde Dios está bendiciendo. Qué bueno que sepan que hay un lugar donde Dios hace diferencia. Y me gustó lo que dijo. No digo todos los que, para ir ahí todo uno tiene que tener carro. No, no, los que van ahí tarde o temprano. Sí, qué bueno. Estas mujeres vinieron a un pueblo, y me quedan 5 minutos para terminar, a un pueblo que se llama Belén. ¿Se acuerdan? Decíamos anoche. ¿Sí? ¿Recuerdan? Belén Efrata, Belén de Judá. ¿Saben qué quería decir Belén? Belén quiere decir la casa del pan. Bet es casa en hebreo. Betlehem es la casa del pan y la alabanza. ¿Qué estaban haciendo fuera de Belén? ¿Qué se fueron a hacer a Moab? ¿Para qué salirse de la casa del pan? Hay gente que cuando tiene problemas, ¿sabe qué es lo que hace? Se va de la iglesia, se pelean con Dios y Dios no duerme, hermano. Dice: ay, Dios mío, qué torta, ¿qué hago? Ahora Pepe se enojó conmigo, ay, ¿para dónde cojo? Déjeme explicarle una cosa: cuando usted no vuelve a la iglesia, cuando usted se pelea con Dios o con el pastor o con un hermano y no vuelve, usted no le está haciendo ningún mal ni a Dios, ni a la iglesia, ni a nadie. Se lo está haciendo usted solita, porque sale del lugar donde Dios está repartiendo para ir al lugar donde no hay nada más que muerte y necesidad y tristeza y destrucción. El apóstol Pablo una vez andaba muy emocionado, iba camino a Damasco con unas cartas que le había dado el sumo sacerdote de Israel, iba a perseguir cristianos y de camino se le aparece Jesús y Pablo cae al suelo, ve una luz resplandeciente, cae al suelo y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo. Y el hombre está ahí en el suelo, le dice: ¿quién eres, Señor? Yo creo que Pablo se estaba haciendo el chancho. Pablo es un judío, es un rabino judío. Un judío no le dice Señor a nadie que no sea Dios. Cuando él le dice ¿quién eres, Señor?, ya sabía perfectamente quién era el que estaba hablando. ¿Quién se le va a aparecer a usted y de pronto va a generar un resplandor más grande que la luz del mediodía? ¿Quién lo va a tirar hasta el suelo sin tocarlo? ¿Quién va a conocer su nombre? ¿Quién le va a hablar desde el cielo y le va a decir Saulo, Saulo? Pero como Saulo es un religioso de marca registrada, no puede dar el brazo a torcer de una vez, tiene que ir poquito a poco. Entonces se hace el chancho y le dice: ¿quién eres, Señor? Pero esa palabrita que pone al final, Señor, lo delata. Él sabía quién era. Y la voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso es espeso, porque Pablo sabe que Jesús está muerto. Ha oído que los discípulos creen que Jesús resucitó, pero ahora ya no ha oído lo que dicen los discípulos. Ahora está oyendo una voz poderosa, está viendo un resplandor de gloria, tanta gloria que lo deja ciego durante 3 días. Y ese resplandor y esa voz lo tienen pata para arriba en el suelo, a Saulo, el orgulloso. ¿Sabe qué quiere decir Saulo? Quiere decir el deseado. Ese tipo no era inteligente, era genial, pero era un saco de orgullo. Y ahora está con su túnica de lujo tirado en el suelo ahí, toda llena de polvo, donde hay boñiga de camellos y de burros. Sus soldados lo ven patas para arriba y lo ven hablando solo, con una voz, porque ellos no pueden ver a nadie. Está ciego. El problema de pelear con Dios es que tarde o temprano usted termina en el suelo y va a perder la visión. Va a perder la visión de su vida, de su familia, de sus finanzas.
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imaginen qué susto. ¿Sabe? Si Jesús hubiera sido tico, lo que le hubiera dicho, bueno, Pablo, aquí estoy yo, ¿qué es la vara? ¿Qué quería perseguirme? Aquí estoy, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pobre tipo? Está ahí tirado, no puede hacer nada. Y Jesús le dice unas palabras fantásticas. Le dice: Saulo, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Tal vez nosotros no entendemos hoy esto, pero en aquella época que no había carros ni pickups, todo el transporte era carretas, como antes aquí los viejitos, carretones tirados por caballos o por asnos o por mulas o por bueyes. Y hay animales que son medios chúcaros, y cuando usted se acerca, patean, tiran la cosa. Ahí está Manuel, yo creo que lo había noqueado una yegua hace poco. Hay vacas que hacen el intento de pegar. Entonces, si el caballo o el animalito tira la pata para atrás, tira la cos, pega la pared de madera de la carreta y la quiebra. Entonces, ¿qué hacían los dueños de las carretas? Le ponían picos de metal al frente de la carreta. Por más chúcaro que fuera el animal, cuando tiraba la cos, tiraba la patada, en vez de pegar la tabla de la carreta, lo que pegaba era un pullón de hierro. Y por más caballo que sea, le duele. Y después de 2 o 3 intentos de patear la carreta y que andar con dolor de cascos un montón de días, ¿sabe qué hacía el caballo? Dejaba de patear. Decía, bueno, esto de jalar carreta no es bonito, pero es más jodido andar con los cascos todos inflamados. Mejor jalarlo de carreta calladito. Y eso es lo que Jesús le está diciendo con pocas palabras. Le dice: dura cosa es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que cuando usted y yo nos rebelamos contra la voluntad de Dios, cuando vivimos en circunstancias que no nos gustan y decimos: no, Dios no hizo las cosas como yo quería, yo no entiendo por qué un Dios de amor me hizo esto, por qué si soy hija de Dios me pasaron estas cosas, pues ¿dónde está la promesa de Dios? Yo a la iglesia no vuelvo, me aparto. Tranquilo, apártese, pero no le va a ir bien en Moab. Allá afuera lo que hay es un lugar de destrucción, de muerte, de ídolos, de soledad, de frustración. Cuando una persona se pelea con Dios, las patadas que usted tire no le van a doler a Dios, le duelen a usted, hijo mío. Todo lo que hacemos en desobediencia no puede lastimar a Dios, no puede lastimar a los ángeles, termina lastimándolo a usted. Cuando Dios nos dice que sigamos en la palabra, que seamos fieles, que perseveremos, no es por molestarnos, es por bendecirnos. A veces somos hijos de Dios, hijas de Dios, las circunstancias no son las que nos gustan, pero hermano, nada hacemos con rebelarnos, nada hacemos con patear. Es cierto que hay cargas en la vida cristiana, es cierto que a veces sentimos que la carga es pesada, pero es mejor jalar la carreta que patearla. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. O sea, si estamos enyugados, mi hermano, si hay una carreta que tirar, si hay un trabajo que hacer. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de este yugo? La ventaja es que un yugo, por definición, es para que haya 2 animales tirando. Si usted solo va a tener un carretón o una carreta y solo un animal lo va a tirar, usted no necesita un yugo, necesita una cosa llamada un arnés. Es un cuero que le ponen aquí en el pecho al animal y aquí unas varillas, y ahí jala el carretón. Pero cuando es un yugo, se supone que van 2 tirando de él. Cuando Jesús dice llevad, ¿qué? No dice llevad el yugo, dice llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted tiene el cuello metido ahí, pero el otro lado no está solo, está pegado el Señor también ahí. Y a veces uno siente que ya no echa más y que la carreta se le metió en un barrial o un pedregal y que ahí quedó pegado, y usted dice: me dan ganas de salirme. No se salga, porque el que va pegado al otro lado no se va a salir nunca. Mientras usted aguante, Él va a estar ahí. Mientras usted persevere, Él va a estar ahí. Y tarde o temprano lo va a sacar del barrial, tarde o temprano lo va a sacar del lodazal, lo va a sacar del lodo cenagoso y lo va a hacer sentar con príncipes. Ese es el principio que hay en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy es un día para irnos tempranito a celebrar. Todavía agarramos la colita del desfile. ¿Hay alguien que esté pasando por circunstancias difíciles esta mañana? Familia, finanzas, salud. No me extraña.
Eso no quiere decir que usted está en pecado, eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de usted, eso no quiere decir nada, eso quiere decir que usted está vivo, que está en este mundo, y en el mundo hay circunstancias difíciles. Pastor, entonces uno para qué se hace cristiano, y ahí si uno es la misma, hay problemas. No, no es la misma, hermano. ¿Cómo va a ser la misma? Cuando usted está en el mundo hay problemas, cuando está en Cristo hay problemas. Cuando está en el mundo, hermano, tiene un yugo espantoso sobre usted, de pecado, de muerte, de miseria, y tiene que jalarlo solo. Cuando viene a Cristo, Él se mete al otro lado, hermano, y va a echar para adelante con usted. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes de irse de este planeta dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo todos los días buenos, no dijo todos los días bonitos, no dijo todos los días bendecidos, dijo todos los días. Entre más amargo y duro se pone el día, yo sigo creyendo, aquí está Dios. No lo siento, no lo veo por ninguna parte, pero Dios no puede mentir. No es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Pastores que a uno a veces le dan ganas de dejarlo todo botado y salir corriendo. De verdad, hermano, sorpréndame, a mí no. Si usted ha tenido ganas de salir corriendo una vez, yo he tenido ganas de salir corriendo 50 veces por cada vez que usted ha tenido ganas de correr. ¿Usted cree que ha tenido problemas? Permítame reírme. Por cada problema que usted ha tenido, yo he tenido 20 o 40 o 50. ¿Sabe qué es lo jodido? Que uno como pastor tiene que tragárselo solos. Ustedes todavía pueden venir y contarme a mí, ¿yo a quién le cuento? Usted viene a mí y me dice: pastor, estoy tentado con una huila que es que mi pastor está sanitica, no le falta nada. Ay, señor, el único problema es que es casada. ¿Qué hago yo con usted? ¿Ah? Tranquilo, hermano, mire, la Biblia dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahí puede haber un montón de solteras a las que usted le puede hacer el favor y honrarlas con su presencia. Yo lo entiendo, yo soy hombre también. Si algún momento se siente muy tentado, no se estrese, coja el teléfono, llame, me lo llevo, tomamos un café, le lavo las manitas, de alguna forma lo arreglamos y seguimos adelante. Usted sigue siendo mi amigo. Ahora, si es a mí el que me pasa eso, ¿usted cree que yo puedo llevarle a un hermano y decirle: uy, hermano, ay, hermano, mira cómo estoy, hermano? Inmediatamente: te reprendo, Satanás. ¿Qué clase, pastor? ¿Dónde sale? Puede ser la payasada religiosa y evangélica. ¿Sabe quién es Paul Yonggi Cho? Ahora se llama David Yonggi Cho. Es pastor de la iglesia cristiana más grande del mundo, tiene más de 1 millón de miembros. Y una vez lo oí decir una cosa que me daba una reunión de pastores, miles de pastores. Ya en esa época él tenía 60 y pico de años. Los coreanos a los 60 años de edad se pueden cambiar el nombre, entonces ya no quería llamarse Paul y se lo cambió por David. Y él le decía a los pastores: ¿ustedes creen que yo no tengo tentaciones? Y su pastor en una iglesia de 1 millón de mujeres. Las coreanas son preciosas, hermanos. Mujeres tienen una piel de otro planeta, y unas caras y unos cuerpos. Yo tengo una iglesia de 1 millón de miembros. Dice: hay mujeres no bonitas, espectaculares, multimillonarias, actrices de cine. ¿Ustedes creen que a mí no me dan ganas? Y todos los pastores, porque repito, la hipocresía del religioso es esa, de que él es súper santo y todo lo esconde. Dice, él les decía: nosotros manejamos entradas de millones de dólares por mes. ¿Ustedes creen que de vez en cuando no siento ganas de meter la mano y agarrar un poco de esa plata y irme a pasear a algún lado? Igual que todos ustedes. La gente tiene de que un pastor es alguien que anda, los pastores son los que le han metido ese cuento a la gente, de que andan en una nube ahí, sandilizán, ¿verdad? Es mentira, man. Uno también siente ganas a veces de salir corriendo, uno también se cansa, el pastor también se desanima. ¿Sabe qué es la convicción que yo tengo? La convicción que yo tengo es que Dios me dio algunas habilidades, algunos dones, algunas capacidades y cosas que yo podría hacer aparte. Yo no soy pastor porque no tengo nada más que hacer, podría hacer muchas otras cosas y las haría muy bien, pero no sería feliz en ninguna, porque este es mi llamado, esta es la razón de mi existencia. Yo vivo para esta iglesia. Sueño, me despierto, madrugo, trasnocho, estudio, trabajo, viajo. Todo es porque yo quiero ver la gloria de Dios en esta congregación. Podría probablemente dedicarme a hacer negocios y ganar dinero. Ninguna cantidad de dinero me daría la felicidad que me va a estar con ustedes aquí esta mañana, ninguna. Podría irme con alguna cantidad de plata o vender una finca e irme. A mí me toca viajar mucho y estoy a veces en países donde nadie me conoce, nunca he estado.
podría hacer lo que me diera la gana. Hay gente que dice, Dios mío, pero es que, uy, ¿con quién andará? Ay, ¿a dónde anda? ¿En qué anda? ¿Qué le importa? Yo estoy muy viejo, paso días solo en lugares que usted ni siquiera sabe que existen, hoteles que usted nunca va a oír el nombre, con plata en la bolsa, con tarjetas de crédito. Un hombre no es lo que usted ve aquí en el púlpito. Yo no soy lo que usted ve aquí. Uno es lo que es cuando está solo en un cuarto de un hotel, en un lugar donde nadie lo conoce. Ese es usted. Estoy en hoteles donde con solamente estoy acostado en la cama y con solo levantar el auricular y tocar un botón, nada más le dicen a uno abajo, ¿cuántas quiere? A esta ya uno con media se la jugaría. Pero usted puede decir 2 o 3 y rajar. Y no que aquí están hablando de hamburguesas. ¿Sabe qué es el cuento de todo esto? Que al final usted ha aprendido que todo lo que hace para alejarse de Dios es darle patadas al aguijón, y que por más duras que sean las circunstancias, Él está pegado al otro lado del yugo, y que si usted permanece fiel, Él va a seguir echando fuerza y lo va a sacar adelante y lo va a llevar al lugar donde Él dijo que lo iba a llevar. Hermano y hermana mía, así es todo esto. Hay veces que la iglesia se pone espesa. No toda la gente en la iglesia es simpática, no toda la gente es bonita, no toda la gente es consagrada, no toda la gente es discreta. En las iglesias hay chismosos, hay ladrones. La semana pasada alguien me robó un pollo que me regalaron. He orado para que le caiga mal. Si usted ve a alguien de esta iglesia, hermano, que está con vómitos y diarrea, denúncielo. Hay de todo. Entonces, no, es que me voy de la iglesia porque aquí en la iglesia hay muchos hipócritas. Pues entonces váyase de su barrio también, hay muchos hipócritas. No vuelva a comprar al supermercado donde usted compra, porque hay un montón de sinvergüenzas también. No se suba al bus, porque mira la clase de gente que se sube a los buses. Nadie está diciendo que la iglesia es perfecta. Nadie. Yo les decía un día, la iglesia es como el arca de Noé. Dios dejó entrar toda clase de animales, empezando por el pastor. ¿Se acuerdan del hermano puertorriqueño? Si se les conté. Eso me pasó en vivo. Llevaron un puertorriqueño que es un animador de fiestas y de todo. Lo llevaron a una campaña grande y ellos les cuesta pronunciar la R. Le pasa como a nosotros decimos R, ellos dicen L, como chinos. Y le dan el micrófono a ese puertorriqueño, un negrote ahí, solo músculos, entra ahí, Dios bendiga, hermanos, amén, todo el mundo. Y yo no vine aquí por predicar, yo no vine aquí por exaltar, yo no vine aquí por cantar, yo vine aquí por el animal. A veces así estamos nosotros, estamos aquí por el animal. Bueno, pues el Señor dejó que toda clase de animales entráramos al arca. ¿Cómo cree usted que se sintió el conejito cuando iba para arriba, todo yendo para el arca y ve que arriba estaba el león echado? ¿Ah? ¿Cómo cree que usted que se sintió la gallina, hermano, cuando ve que la par del nido de ella había rodajado una terciopelo? Todo el mundo estaba buscando una salida, a ver cómo voy de aquí, pero lamentablemente el arca solo tenía una puerta y Dios la había cerrado. Y se rajó a llover 40 días y 40 noches, y esa gente tuvo que estar encerrada ahí un año entero. Imagínense el olor dentro de aquella arca. Solo tenía una ventana de 45 centímetros. Y ahí había un elefante y una elefanta que tenían que hacer sus necesidades. ¿Usted tiene idea de qué es eso que le estoy hablando? ¿Sabe que hay que darle a un elefante cuando tiene diarrea? Campo. Y en el arca no había mucho campo. Y había leones y había cabras, y las cabras son unas invivibles. Atrás de la mujer de Noé comiéndole la túnica, y no había tiendas donde comprar más ropa. Había culebras, había gatos, había gente alérgica a los gatos, había cabras, había de todo. Ahora, si usted estaba incómodo con el olor y con el mareo y con la culebra, pues había una solución. ¿Sabe cuál era? ¿Ah? Abra la ventana y se tira afuera al arca. ¿Qué es el problema? Que afuera, ¿qué es lo que hay? Muerte. El apóstol Pedro vio esto claramente.
Una vez Jesús estaba predicando y la gente dijo: esta palabra es demasiado dura, no la podemos aguantar, nos vamos. Y se le fueron todos los discípulos, excepto 12, de una multitud. Y Jesús volvió a ver a los 12 de arriba abajo y dijo: oiga, ¿ustedes también quieren irse? O sea, si quieren irse, no los atraso. Jesús no andaba lavándole el coco a la gente como ahora: ay, véngase para la iglesia nosotros, es que ha ido de la casa del banquete, es muy grande y nunca lo va a tomar en cuenta. Nosotros, usted tiene un ministerio, aquí lo vamos a poner a servir todas esas payasadas mentirosas para robar gente, pues no tienen lo que necesita para ir a ganar ellos. Y Pedrito, que casi nunca pegaba ninguna, ese día pegó una. Se quedó viendo a Jesús con los ojitos llenos de agua, como Jesús lo estaba casi echando. Le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero está diciendo: sí, Señor, aquí la cosa está fea, la gente se nos está yendo y todo, pero si salimos del arca, nos caemos al agua y nos ahogamos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde hay que estar? Donde Dios reparte. ¿Ese lugar es perfecto? No, hermano, hay incomodidades, hay dificultades. Pero pastor, es que yo vine a la iglesia y sigo teniendo cargas y problemas. Sí, nada más que antes las llevaba solo y ahora tiene a Jesús al otro lado del yugo. ¿Y cómo nos mantenemos en medio de la crisis? Nos mantenemos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros.